¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 1 minuto y comenzamos nuestra revisión de cada mañana. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en este día jueves 29 de septiembre. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen, los 4 temas que adelantamos antes de comenzar ya en detalle la revisión del día de hoy. Partimos con novedades respecto al presupuesto 2023 que se va a conocer públicamente el día de hoy. Ayer ya se adelantó algo porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, le explicaron algunos de los puntos más relevantes del presupuesto para el próximo año a los parlamentarios en el Congreso. Y ahí tuvimos algunas luces respecto a dónde va a estar el foco específicamente del presupuesto que hoy el presidente Gabriel Boric dará a conocer en cadena nacional. Los focos van a estar particularmente con alzas importantes en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda, dos áreas que son súper relevantes pensando en la reactivación esperada para el próximo año. Hay una alza también importante para el Ministerio del Interior en un momento en donde materias de seguridad cobran particular importancia en la agenda del gobierno. El presupuesto debería crecer entre un 4 a 5%, es lo que se ha adelantado. Belén Vázquez prepara una nota, la vamos a estar revisando en unos minutos con todos los detalles de lo que vendrá en esta discusión que partirá la próxima semana en el Congreso. En otra materia, en los niveles de incertidumbre en nuestro país van subiendo nuevamente después de la caída que habían registrado a comienzos de septiembre tras el plebiscito acá en Chile. Creció este indicador que elabora Clapes UC en un 9%, repuntando hasta los 393 puntos. Para tener una noción de lo que significan estos 393 puntos, el pic se alcanzó en octubre, de octubre de 2019, en pleno estallido social, cuando llegamos a los 413 puntos. Ahora ha habido un nivel mucho menor, pero está repuntando. Los factores que inciden fundamentalmente tienen que ver con este proceso constitucional, pero otros factores macroeconómicos también, como la inflación en nuestro país, están incidiendo con fuerza. Ya revisamos más en unos minutos. Y en cerca de una hora, a eso de las 9, el INE va a entregar los detalles del informe del mercado laboral en nuestro país, el informe del desempleo para el trimestre junio, julio, agosto. Y hay que mirar con atención lo que vaya a reportar el INE en esta materia, porque podrían empezar a verse ya los efectos del proceso de desaceleración. La creación de empleos en los últimos trimestres, en los últimos boletines, ha estado cayendo con fuerza de la mano de un menor crecimiento económico. Eso era esperable, pero será interesante ver cuál es el dato en particular de creación de empleos que nos muestra este trimestre. La tasa de desocupación en el trimestre previo había sido un 7,9%. Veremos si es que ahora hay un aumento o no, y además cómo va esta marcha, el ritmo en la creación de puestos de trabajo. Este puede ser uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno también a partir del próximo año, la recuperación de un mercado laboral que sigue por debajo de los niveles prepandemia. Y por otro lado, en materia internacional, toda la atención en esta semana ha estado puesta en lo que está ocurriendo en el Reino Unido en particular. ¿Por qué? Bueno, por una decisión que ha adoptado el gobierno de la primera ministra Liz Truss, que tiene bajo presión al mercado británico. Tanto así que, de acuerdo a un banquero citado por el diario Financial Times, un destacado banquero británico, este miércoles se vivieron horas en las que parecían estar al borde de un momento al estilo Lehman Brothers, decía él en su testimonio. Ese nivel de tensión con una posibilidad de un colapso financiero británico es algo que se estuvo cuajando en las últimas horas después de la reacción que tuvo el mercado ante el anuncio del plan del gobierno de Liz Truss, que busca reducir fuertemente los impuestos. El déficit fiscal que eso podría generar ha impulsado un desplome para la libra esterlina, la moneda británica también, y un aumento importante en los costos de endeudamiento para el gobierno, y ha puesto bajo presión, por ejemplo, a los fondos de pensiones británicos. Ya les contaremos más detalles respecto a una semana del terror para el mercado en el Reino Unido y en Europa en general, la consecuencia de ello. Y vamos a los mercados, por supuesto, como siempre revisamos algunos datos, luces de lo que está ocurriendo en el mercado bursátil a nivel internacional que pueden guiarnos en lo que vendrá durante el día. Miren, estos son los números en Europa, con una caída fuerte en el índice paneuropeo del Eurostoxx, que a esta hora está cayendo 1,21%. Recordemos que este es el indicador que pondera varios índices bursátiles del viejo continente. Por otro lado, Londres también está cayendo 0,9% en una semana que, como decíamos, ha sido negra para el mercado británico, de mucho temor por la posibilidad de un colapso del sistema financiero en ese país. Octava sesión consecutiva
de pérdidas para el IBEX madrileño también en el contexto de caídas fuertes, a pesar de las ganancias que tuvo anoche Wall Street. Por otro lado, en Asia, el Nikkei subió casi un 1%, recuperando en parte el terreno perdido este miércoles. El Hang Seng siguió profundizando sus caídas tras la baja superior al 3% de ayer. Hoy día cayó medio punto porcentual. ¿Qué pasó ayer en el mercado local? Bueno, el IPSA tuvo una caída de 1,5%, como decíamos, a contramano respecto a lo que había ocurrido en Wall Street, donde las alzas subieron o llegaron más bien a niveles cercanos al 2%. Y el dólar, en tanto, cerró en 954 pesos. Fuerte caída, superior a los 30 pesos el día de ayer en el mercado cambiario local. Bien, comenzamos entonces contándoles más detalles sobre este presupuesto 2023 que será dado a conocer públicamente y en detalle el día de hoy. El presidente Gabriel Boric lo va a anunciar como es tradición en cadena nacional. Es importante el mensaje, no solo por el crecimiento del presupuesto, que debería estar por sobre el 4%, sino por el énfasis que va a poner el gobierno pensando en el gasto fiscal del próximo año. En un momento en que la economía nacional va a estar bien presionada, las perspectivas son de una recesión para el próximo año, con una caída fuerte en la inversión privada. Lo que pueda hacer el gasto público es bien relevante para tratar de generar un contrapeso desde ese punto de vista en la reactivación. Belén Vázquez reportó el tema. Esta sí que es una fecha que no se puede postergar. El gobierno debe ingresar el 30 de septiembre el presupuesto para 2023 y aunque pocas, ya hay algunas claves que se conocen. El Ejecutivo está ultimando cada uno de los detalles para un erario que ya se anunció. Tendrá una reducción del 30% de las glosas con el objetivo de optimizar y hacer más eficiente el control del gasto público. La simplificación, la reducción del número de glosas, probablemente algunas disposiciones trasladarlas al articulado de la ley de presupuesto, es algo que desde el punto de vista de la operación de la ley de presupuesto es bienvenido. Se espera que el presidente Gabriel Boric anuncie este jueves en cadena nacional los principales ejes del presupuesto, que es el primero de su administración y también de la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado ya adelantó en CNN Chile cuánto crecería el gasto público. Probablemente vamos a estar creciendo entre 3 y 4%. Es un crecimiento prudente para lo que es la necesidad de compatibilizar la satisfacción de necesidades de la ciudadanía y la consolidación fiscal. Si bien otros reportes indican que el gasto sería de hasta 5% más, la cifra deja conforme a parlamentarios de oposición y oficialismo, quienes además le piden al gobierno que fije las prioridades en las demandas más urgentes de la ciudadanía. La responsabilidad fiscal obliga a que por cada peso que destinamos al gasto público tenemos que tener un ingreso permanente que lo sostenga en el tiempo, pues de lo contrario esto va a ser irresponsable y va a terminar haciendo daño. Derechos sociales que en este programa están comprometidos. Así que todo lo que apunte hacia allá es lo que esperamos que se pueda ir manifestando en este nuevo presupuesto. Asimismo, el gobierno se propuso impulsar la eficiencia del gasto público y una de las estrategias será agrupar pequeños programas en uno solo para mejorar el cumplimiento a la ejecución y que tengan una revisión más exigente. Yo creo que el gobierno, aparte de la reforma tributaria, debiera echar mano también a presupuestos que están siendo mal utilizados y que no le están llegando debidamente a los chilenos para poder tener un poco más de recursos. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, el 27% de los programas evaluados por la DIPRES tiene una calificación deficiente, totalizando cerca de 14.000 millones de dólares, el equivalente a 4,5% del PIB. Necesitamos pasar la cuenta, en el buen sentido de la palabra, a estos programas que están siendo mal evaluados. Rediseñémoslo, no hay problema, pero logremos un impacto concreto en la población, porque si no, lo que más conviene es derechamente destinar esos recursos a otros programas. El Ejecutivo pondrá el foco en inversión, investigación, desarrollo y otras materias, procurando no aumentar el déficit estructural. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo recomendó que para que este llegue a 0,3% del PIB en 2026, Hacienda debe retomar la senda de responsabilidad fiscal en 2024 y no presupuestar, por ejemplo, con los recursos de la reforma tributaria que recién fue aprobada en la comisión. Entonces, ahí es donde se empiezan a producir los problemas y por eso que nos advierten claramente que los cálculos tienen que estar bien hechos, porque de lo contrario se paga caro. En el fondo, ese es el mensaje que nosotros entendemos. El ministro de Hacienda confirmó que para este presupuesto, que debe estar aprobado en 60 días como máximo, no se contemplan ingresos nuevos por la reforma tributaria.
8:11, vamos a ir a otro tema, también a nivel doméstico, para conocer detalles del indicador de incertidumbre económica que elabora Clapes UC, que publica hoy día el diario Mercurio y que muestra ciertas señales de preocupación porque la tendencia parece ser al alza en materia de incertidumbre, de cómo perciben a nivel ciudadano el escenario económico en nuestro país. Subió un 9% en el último indicador correspondiente al mes de septiembre y ya llega a 393 puntos este indicador que elabora este centro de estudios de la Universidad Católica. El crecimiento de 9% es respecto al mes inmediatamente anterior, a agosto. Supera además los 330 puntos con los que habíamos partido el año y además llega a niveles superiores a los que habíamos visto también antes del plebiscito constitucional. De hecho, está acercándose ya estos 393 puntos a los niveles que se habían registrado en el contexto del estallido social, cuando se alcanzó uno de los pics en materia de incertidumbre económica de en torno a los 413 puntos. Y los factores que según el análisis que elabora también Clapes UC tienen que ver fundamentalmente con aspectos internos, de carácter político fundamentalmente. Lo que plantea el director de Clapes, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, es que el grueso de la incertidumbre corresponde a factores políticos y económicos internos. Por ejemplo, el proceso constitucional que está llevándose adelante, y en ese sentido Larraín enfatiza en que es necesario dar cierta claridad sobre el itinerario y también sobre los bordes constitucionales para dar una señal a los mercados. Y por otra parte también plantea que el gobierno es una de las principales fuentes de incertidumbre respecto a las reformas que está llevando adelante, dice el ministro de Hacienda, poniendo el foco fundamentalmente a nivel interno más que a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Otra señal también sobre la percepción que tienen en el mercado del escenario político y económico en nuestro país. Bueno, nos vamos a ir a otro tema en el ámbito internacional. Como les contábamos, lo que ocurre en el Reino Unido es factor de preocupación para todo el mundo y, por cierto, también para los europeos. Lo que está ocurriendo en Inglaterra es bien complejo porque hay factores desde el punto de vista de la política fiscal y de la política monetaria que se están conjugando y que parecieran ir en sentido distinto. El anuncio del plan de gobierno de la primera ministra Liz Truss en materia económica, que busca fundamentalmente un recorte desde el punto de vista tributario de los impuestos, ha generado un descalabro en los mercados financieros. La libra esterlina ha ido bajando a niveles que no se veían en su valor desde el año 85 y por otro lado también los mercados han reaccionado con preocupación por el valor que están tomando los bonos del gobierno británico. Y en ese sentido, el análisis que ha hecho el mercado es que parecieran ir en sentidos contrarios la política monetaria, que busca por un lado frenar la inflación y por otro lado una política fiscal que junto con aumentar el déficit podría generar más presiones también desde el punto de vista del aumento de los precios. Y eso se refleja muy bien en una crónica que ha publicado el diario Financial Times el día de ayer, donde el testimonio de los banqueros en esta nota reflejaba un temor a que hubiera un descalabro y un colapso del sistema financiero británico, en términos de uno de los entrevistados que planteaba, por ejemplo, que estuvieron muy cerca en las últimas horas del martes y las primeras del miércoles de llegar a un momento al estilo Lehman Brothers, en referencia a lo que ocurrió el año 2008 en la crisis subprime, cuando el desplome de uno de los bancos de inversión norteamericanos en ese momento generó una serie de efectos en cadena que terminaron por generar un colapso financiero en Estados Unidos y que tuvo repercusiones evidentemente a nivel internacional. Es en este contexto entonces que se entiende que el Banco de Inglaterra haya salido al paso de todo este ruido, del nerviosismo que había en el mercado, y anunció que iba a inyectar el mercado de deuda con compras por hasta 65.000 millones de libras. Eso equivale a cerca de 72.000 millones de euros para frenar la escalada en el coste de financiamiento que estaba generando todo este escenario para la deuda británica y por otro lado frenar también el desplome de la libra esterlina que estaba llegando a mínimos históricos. Una señal muy clara de la preocupación que existe en Inglaterra de la intervención, porque hay que tomarle el peso a lo que significa esa intervención con más de 5.000 millones de libras esterlinas inyectadas diariamente. Hablamos de una reacción poderosa del Banco de Inglaterra y con el contexto como telón de fondo además de lo que el Fondo Monetario Internacional ya había advertido esta semana de la mala dirección en la que iba la política fiscal elaborada por el gobierno de Liz Truss.
8:16. En este escenario de muchísima incertidumbre, no solo en Inglaterra, sino también en lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros mercados, bueno, se hace cada vez más complejo avanzar en términos de inversiones también, y muchos están pensando por estos días seguramente cómo mover sus piezas para resguardarse ante un escenario de alta volatilidad. Tomás Marín ayer reportó este tema. En un escenario económico complejo como el actual, de altos niveles de inflación, dólar rondando los 1.000 pesos en Chile y aumento de las tasas de interés en todo el mundo, surge la pregunta de qué hacer con los ahorros y cuál es el mejor lugar para tenerlos activos. Si alguien piensa usar el dinero en 6 meses o un año, no hay dudas. La mayoría de los expertos coinciden en que la renta fija local sigue siendo la mejor opción. Tenemos que aprender a proteger nuestro dinero de las caídas de mercado, utilizando principalmente, creo yo, instrumentos de inversión como lo son los depósitos a plazo o los ETF de renta fija. El mensaje número uno es: la inflación sigue estando fuerte, va a seguir estando bastante más alta que la historia, menos que lo que hemos visto estos últimos meses, esa es la expectativa, pero lo más erróneo es no invertirla, es dejarla en la cuenta corriente. Eso seguimos viendo de que, por ejemplo, en un año debería estar perdiendo un 7% de poder adquisitivo. Instrumento popularizado en los 90 por las altas tasas de interés y que ha vuelto a ser atractivo por razones similares. Por ello se ha transformado en la favorita de muchos para invertir, sobre todo a corto plazo. Personalmente me gusta mucho la renta fija local y a plazo no más de 2 años. Entonces, fijarse que el portfolio esté con renta fija local a no más de 2 años y que pueda ser, como decía Renzo, rescatable el fondo, que sea más líquido. Por más que la renta fija extranjera también se ve más atractiva que en el pasado, la volatilidad que te induce el tipo de cambio realmente como que mata el propósito de tener bajo riesgo. Pero, ¿qué hay que calcular a la hora de decidir una inversión de este tipo? ¿Cuál es la diferencia entre las opciones? Yo le agregaría a la forma como seleccionamos alternativa de inversión como fondo mutuo. Si tuviera un Excel pequeñito, le agrego duración, que se mencionó, porcentaje del fondo que tiene en UF, costo, clasificación de riesgo promedio. Si me hago esa tablita y veo 3 o 4 alternativas, voy viendo cuál se asemeja más a lo que yo querría. Ver la diferencia entre los dos tipos de vehículos, porque el depósito a plazo, tú obtienes el retorno solo si es que mantienes el instrumento hasta el vencimiento. Si tú lo llegas a rescatar antes, tú no te ganas los intereses. En cambio, por ejemplo, en los fondos estructurados que hablábamos, tú sí puedes rescatar tu dinero antes y vas a salir al valor cuota que tenga en ese minuto la inversión, pero por ejemplo, si en algún minuto las tasas de interés bajan o el retorno ha sido bueno, tú tienes la posibilidad de llevarte ese dinero antes a tu bolsillo. La herramienta preferida para un contexto particular, donde la inflación sigue creciendo, quitándole valor adquisitivo a ese dinero guardado bajo el colchón. Ya estamos de vuelta, 8:22. Y en la entrevista del día de hoy vamos a poner el foco en tendencias que van a ser claves para el desarrollo de los negocios durante los próximos meses. IBM desarrolla un informe periódicamente donde detecta cuáles son aquellos aspectos en los que hay que poner más énfasis, sobre todo desde el punto de vista de la transformación digital, entre otros temas. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el CTO de IBM en Chile, Ignacio Chanes. Gracias por conversar con nosotros, Ignacio. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. Ignacio, esta semana ustedes publican este informe bien interesante. Ustedes tienen una mirada global, además, que logran aterrizar también a la realidad de negocios acá en Chile. ¿Cuáles son esas 5 tendencias que ustedes han detectado? Mira, estas tendencias vienen cambiando durante el tiempo y hoy día el foco principal está en tecnologías de vanguardia. Particularmente ya hemos hablado durante mucho tiempo de inteligencia artificial, temas cloud, y estamos forzados como tecnológicas a ir fuera de la zona de confort. Hoy día yo diría que el punto más crítico o de innovación que tiene IBM es lo que es procesamiento cuántico, computación cuántica, que es un cambio brutal en lo que es la tecnología tradicional. O sea, ya no son los unos y ceros, sino que estamos hablando de cosas de física y volúmenes de computación que son extraordinariamente más rápidos que lo que teníamos hace años atrás. Y cuando ustedes hablan de salir de esa zona de confort respecto a estas tecnologías de vanguardia, ¿a qué se refieren en particular?
En que definitivamente esto es una disrupción tecnológica probablemente más grande que la que hemos tenido en los últimos 50 años en computación. Es no simplemente ir a un procesador más rápido o a un dispositivo un poquito más nuevo, sino que es cambiar las cosas en cómo abordamos los problemas. Es abrir puertas a descubrimientos farmacéuticos, materiales. Piensa que es computadores que hoy día se pueden demorar 1000 años en resolver un problema, bajarlo a horas. Entonces, se le abre una puerta a la humanidad con la computación cuántica, y ahí es donde IBM está haciendo inversiones que claramente van más allá de, puede decir, el día a día o lo que uno consume desde la perspectiva de la casa. Claro. ¿Y hay estimaciones respecto al aumento en la inversión en gasto en materia de tecnologías de información acá en Chile, cercano al 6% para este año? ¿Las empresas se están adecuando al ritmo necesario para enfrentar esos saltos? Porque lo que ustedes están planteando es verdaderamente un salto bien importante hacia adelante en materia tecnológica. Claro, acá hay que entender que no solamente un tema de inversión, sino que esto es un tema de poder acceder a tecnologías distintas. Muchas de estas tecnologías va a promover desde la nube, por lo tanto se van a ir alineando a estos consumos o gastos que las empresas en Chile van a ir teniendo. Simplemente lo que van a poder hacer es probablemente con la misma cantidad de dólares hacer cosas mucho más impactantes a nivel de negocio de lo que tienen hoy en día. Ajá. Hablábamos de las tecnologías de vanguardia. ¿Qué otras tendencias detectan ustedes que van a ser clave, Ignacio? Mira, hoy día el tema de talento en tecnología es crítico. Hoy día yo creo que es innegable pensar que estamos en una guerra de talento porque todas las empresas lo están necesitando y probablemente no se están generando tantas posiciones o tanto talento, porque muchas veces, si lo pensamos desde la perspectiva de Chile, seguimos con carreras tradicionales. Y hoy día, por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad, se está demandando mucho más talento del que se está generando, y no solamente se está buscando tener 4 años de título. Lo que se busca es tener experiencia, conocimiento de campo para efectivamente estar a la vanguardia, no solamente obviamente con ciberseguridad, todo lo que hay en tecnología, incluido computación cuántica, que es algo que se viene desarrollando. Sí, y hay un déficit de profesionales, ¿no?, en el mercado local bien importante en esta área. Así es, y no te diría solamente local, es a nivel global. Por eso te digo que la guerra es desatada y todas las empresas tecnológicas lo tenemos que de alguna manera cuidar, y por eso digo que como pilar hoy día el tema de talento es crítico en IBM. Sí. Bueno, hablando de ciberseguridad, esta es una de las tendencias también en donde ustedes ponen el foco. Es un tema del que se ha hablado mucho además en estas últimas 2 semanas, diría yo, acá en Chile, a partir de casos específicos. Pero ustedes hablan en términos más generales, por supuesto, y plantean en este informe que las organizaciones sin seguridad son como un castillo de naipes. ¿Por qué es tan crítico este aspecto, Ignacio? Mira, básicamente porque el mercado ha cambiado mucho en los últimos tiempos, digamos. Cloud es uno de los elementos, pero eso generó desafíos. O sea, el mercado, por una parte, se expandió muy rápido y generó una fragmentación brutal. O sea, hoy día estamos hablando que hay empresas que llegan a tener 85 soluciones de seguridad con 40 vendors distintos, y eso manejarlo es muy complejo. Sí. Está la disrupción de 5G, que hoy día te permite que dispositivos pequeños, tipo celulares o IoT, sean puntos o vectores de acceso que generan una complejidad enorme en el día a día. Y por otra parte, la complejidad de manejar nube híbrida, el on-premise tradicional, hace que efectivamente las organizaciones ya no sea simplemente, lo voy a decir burdamente, comprar el antivirus a la antigua, ponerlo y decir estoy listo. Son múltiples vectores de acceso a las empresas. Hoy día realmente el resguardo del dato crítico es algo que no se ha tomado tal vez con la celeridad que se requiere. Yo creo que en Chile y en el mercado regional hay una sensación de que se requieren hacer cosas adicionales en ciberseguridad, pero muchas veces se llega hasta la última milla. Es decir, realmente hay que bajar el proyecto, ejecutarlo y empezar, y no solamente quedarse con la intención de hacer un proyecto. Sí, en ese sentido, ¿tú crees que en Chile ha habido un avance muy rápido en un proceso de digitalización de negocios y de otros ámbitos, pero nos hemos quedado atrás o no hemos ido a la misma velocidad desde el punto de vista de la ciberseguridad? Yo creo que sí. Definitivamente el tema probablemente de pandemia, desde el 2019, 2020 en adelante, aceleró a muchas empresas porque no tuvieron una alternativa, pero realmente el plan de digitalización muchas veces no fue de la mano con un plan de ciberseguridad robusto. Y muchas veces ese concepto de decir, salgo rápido pero no tan seguro, es un approach que muchas de las empresas lo resintieron, y es parte del enfoque de Zero Trust de IBM, de decir, ¿sabes qué? Partamos desde el día 1 siendo seguro, y todo lo que desarrolles hacia arriba sea seguro, para que justamente esas como 2 aristas que mencionas no se desacoplen, que es lo que se está resintiendo hoy día y que vemos muchas veces en las noticias. Quizás puede ser muy caro invertir en este tema, Ignacio, ¿no? ¿Puede ser esa una de las variables por las cuales las empresas son más reticentes quizás a invertir en este aspecto?
Yo me inclino a pensar que es más un tema de planificación y ejecución, porque muchas veces cuando se ve la monetización de decir cuánto vale un proyecto de seguridad, muchas veces cuando tú lo contrastas con el costo de exposición, cuando tienes una brecha, que hoy día se calcula que una brecha de seguridad en Latinoamérica cuesta del orden de $2 millones, probablemente cuando tengas esa cifra en cabeza quieras ejecutar el proyecto de ciberseguridad tradicional, porque sí, va a haber un costo, pero va a ser probablemente mucho más barato que el impacto que vas a tener en medios con tus clientes o simplemente por haber filtrado datos sensibles o críticos que hoy día en general vemos que el consumidor penaliza mucho más a las empresas. Sí. Una última pregunta, Ignacio. Una de las otras tendencias que mencionan ustedes son ecosistema y sostenibilidad. En el caso del ecosistema, el trabajo colaborativo aparece también como un asunto bien relevante, pero en el tema de sostenibilidad ustedes plantean que la credibilidad de las empresas es lo que también se pone en juego con las decisiones que se vayan adoptando. ¿Hacia dónde apunta esa tendencia en particular? Porque es bien interesante eso en un cambio de paradigma quizás respecto a cómo gestionar las empresas. Sí, eso se relaciona mucho también a cómo hoy día las nuevas generaciones perciben a las empresas y tal vez poniendo un caso práctico, si tú eres una empresa que viaja con ejecutivos por el mundo, en vuelo, te mueves por Santiago simplemente, vas teniendo huellas de carbono y muchas de las empresas de repente dicen, mira, soy emisión cero o mi huella de carbono es baja y lo que hoy día la gente quiere entender y saber es, oye, ¿cuál es realmente esa huella de carbono? Medirla es parte del plan de inversión que tiene IBM y que ha comprado algunas empresas para solucionar ese punto en Vici, una de esas empresas en particular, donde te permite tener esa trazabilidad y realmente con datos concretos decir, mira, ¿sabes qué? Reduje mi huella de carbono porque tengo todo lo que es la empresa, pensando tal vez tecnológicamente hablando en todo lo que es el core de las empresas por detrás, asociado no solamente a la parte financiera, sino que a la parte del uso, como te decía, de combustible, lo que es transporte, lo que es la huella de carbono en general, medida, eso la gente lo puede tener. Hoy día sentimos que mucho de eso se hace a mano o simplemente es una declaración de intenciones. Sí. Ignacio, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema acá en Agenda Económica. Gracias a ti, buenos días. Gracias, buen día. 8:31, cerramos Agenda Económica y en minutos partimos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan buen día.